a todos, a todas. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer, un gusto estar aquí con todas vosotras, con todos vosotros. Y antes de nada, yo quería presentar que nos acompaña en la mesa a Luis Miguel Pariza. Agradecerle el esfuerzo que ha hecho por estar aquí hoy con nosotros. Se ha pegado un madrugón esta mañana de esos buenos para poder estar aquí. Muchas gracias, Luis. Gracias por invitarme. Bueno, Luis tiene una larga trayectoria en nuestra organización. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Ha formado parte de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Comisiones de Euskadi, de la Comisión Ejecutiva y del Consejo, consecuentemente, de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, y ha desarrollado durante años la representación de comisiones en el Consejo Económico y Social de Europa. Hoy día es asesor de este Consejo y ha vivido en directo el dictamen que el Consejo realizó en relación al amianto en Europa, ¿no? Y ese es el motivo y la razón por la cual hoy nos acompaña aquí, con el propósito de transmitirnos bien la situación que en Europa tenemos con el amianto y el propósito político y el propósito sindical en relación al mismo, que no puede ser otro que eliminar el amianto del conjunto de la Unión Europea. Bien, se ha hablado del amianto, pero a mí me gustaría ponerle un poco 3 números sencillos para que todos nos hagamos una idea de qué estamos hablando, ¿no? Del volumen de la cosa y de la repercusión de este material. Sin duda, y se ha dejado en la mesa anterior, encima de la mesa anterior, el amianto es un producto viejo conocido, lo conocían, yo qué sé, yo creo que en Egipto ya se manejaba amianto, con lo cual se sabe mucho de él, y desde luego es un producto un mineral que ha tenido una profusa utilización dadas sus enormes ventajas como aislante, como ignífugo, en fin, con su capacidad de aguantar la fricción, etcétera, etcétera. Tanto es así que hay más de 3.000 productos que contienen amianto, y esto lo va a hacer omnipresente, lo vamos a encontrar prácticamente en todos los sitios. Es difícil pensar en alguna actividad, pensar en la construcción, pensar en el transporte, pensar en un montón de esferas de nuestra vida donde no haya amianto presente de una u otra manera. Yo creo que podríamos hablar de decenas de millones de toneladas de amianto en Europa. Más de la mitad de la producción mundial del amianto, y es mucha, se ha concentrado en el último siglo en Europa. De forma generalizada, desde el 2005 está prohibido en todo el ámbito de la Unión Europea su comercialización y su uso. Pero ahí tenemos estas cantidades enormes de material que razonablemente van envejeciendo, se van deteriorando, y que además del posible uso en actividades de mantenimiento, etcétera, el propio deterioro puede llegar a suponer que fibras de este material, que son enormemente peligrosos para la salud, ya ha quedado dicho, es un producto cancerígeno de primer orden. Bien, ahí está el riesgo que en un principio se centró en el ámbito laboral, se centró entre los trabajadores, pero ha desbordado sin ninguna duda este ámbito, porque los trabajadores que manipulaban amianto se llevaban este amianto a sus casas, se lo llevaban en la ropa, se lo llevaban en el cabello, y ya hace mucho tiempo que sabemos que hay no solo
cáncer laboral relacionado con el amianto, sino también somos conscientes de que hay cáncer familiar. Hay muchos familiares que contrayeron enfermedades graves y mortales transmitidas simplemente porque las fibras pasearon de los centros de trabajo a las casas. Pero cada vez es más evidente que hay un cáncer vecinal. Hay un cáncer vecinal en tanto y cuanto está en los alrededores de las fábricas, en los alrededores de los centros que manipularon amianto. Desde este punto de vista nos enfrentamos a un enorme problema de salud pública. Amianto significa indestructible y porque es indestructible es verdaderamente difícil de eliminar. ¿Y por qué es difícil de eliminar? Muy difícil de eliminar. Este problema de salud pública probablemente sea un problema a muy largo plazo si no hacemos otra cosa que lo que está ocurriendo ahora, que es, si me lo permitís, no estamos haciendo prácticamente nada en relación al gigantesco problema que tenemos entre manos. Desde ese punto de vista, la Organización Mundial de la Salud habla de 112.000 muertos al año en el mundo. Esa es la dimensión. En los próximos 20 y pocos años se calcula 300.000 fallecimientos que van a tener que ver con el amianto en Europa. Es un problema de una dimensión tal que o nos concienciamos y lo enfrentamos para resolverlo o, insisto, será un problema prácticamente sine die. Desde ese punto de vista, el Parlamento Europeo ha tomado conciencia del asunto y ha llegado a una resolución con el propósito de censar y eliminar el amianto instalado y, además, proteger a las personas afectadas y a las víctimas del amianto en relación a este contaminante. Igualmente, el Consejo Económico y Social de Europa reflexionó sobre el asunto y, a través del dictamen publicado en 2015, propone una Europa sin amianto. Bien, este es el motivo, Luismi, por el cual te hemos invitado, que estés protagonista de la redacción de este dictamen y, sin más, cuando quieras, pues te agradeceríamos nos relates, aunque sea brevemente, el contenido del dictamen y un poco el proceso. Muchas gracias, José Luis. Gracias y buenos días. Es un placer poder estar aquí con vosotras y con vosotros, y si puedo yo, con el trabajo que hemos realizado, puedo echaros una mano y serviros de inspiración para algunas de las actividades de la Federación y de los trabajadores de la enseñanza, pues yo estaré encantado. Yo ya soy un jubilado, pero tuve 18 años en Bruselas, en el CES europeo, y conozco muy bien cómo funcionan las cosas, ¿no? Y allí siempre hay un debate permanente. ¿Cuál es la base jurídica por la cual la Unión Europea tiene que adoptar legislación específica sobre una materia? Pues bien, hay varios aspectos de la base jurídica clara. En primer lugar, la protección de los trabajadores. ¿Por qué la protección de los trabajadores, a pesar de lo que dicen los euroescépticos y ha dicho el Reino Unido durante muchos años, está legislado en la Unión Europea? Porque forma parte del funcionamiento del mercado interior. Sin protección de los trabajadores hay mucho más dumping todavía que el que hay, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas sólidas bases jurídicas que han permitido a la Unión Europea adoptar directivas y reglamentos específicos para proteger la salud pública, la salud de los trabajadores. Y también hay otro aspecto que yo creo que hay que desarrollar más, que es lo que tiene que ver con el funcionamiento del mercado interior en relación con las importaciones. Porque estamos hablando que efectivamente está prohibido en la Unión Europea la manipulación y la utilización del amianto, pero sin embargo todavía se siguen importando
productos que contienen amianto. Y, lógicamente, la Unión Europea es una unión aduanera como complemento al mercado interior y entonces se debe vigilar que se cumpla la legislación también en los procedimientos de importación. Y, como se ha dicho, hay que ir más allá. Hace falta que la Unión Europea, digamos, impulse un escenario mundial de prohibición global del amianto. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Todos los desagües de los buques los estamos llevando a Tailandia, lo estamos llevando a Nigeria, lo estamos llevando por ahí por el mundo, porque claro, como en Europa está prohibido desguazar buques o trenes que tienen amianto, nosotros pensamos que ya hemos cumplido con nuestras obligaciones con la humanidad, no haciéndolos aquí. Lo llevamos a otros lugares, ¿no? Bien, pero bueno, eso daría lugar a otras cosas, ¿no? ¿Por qué el Parlamento Europeo en el 2013 aprobó esta resolución? ¿Y por qué nosotros en el CES europeo en el 2015 aprobamos un dictamen? Cuando, en teoría, está prohibido. Ya desde el año, ya prácticamente desde principios de siglo prohibido y se ha ido luego incorporando a las legislaciones nacionales en los primeros 8 años del presente siglo, ¿no? Pues porque a pesar de la prohibición existe amianto. No sé, en este edificio, no, este es posterior, pero todos hemos vivido, yo por lo menos, y he trabajado. Yo he trabajado en Bruselas en el edificio viejo del Parlamento Europeo, que fue la sede del CES europeo durante muchos años, y que tiene amianto. El edificio de la Comisión Europea, el Berlaymont, que se reformó, donde están el Colegio de Comisarios y el presidente de la Comisión Europea, Juncker, ahora ya no tiene, pero ha estado durante 10 años gastándose un montón de dinero, lógicamente, para quitar el amianto. ¿Cuántas instalaciones de refrigeración tienen amianto? ¿Cuántas conducciones de agua? Muchísimos. Es decir, que, bueno, yo no soy un experto en estas cosas, pero en leeros, informaros y os daréis cuenta que es imposible pensar nuestra vida en los últimos 50 años sin el amianto. Y nosotros conocemos el amianto, los problemas que hemos tenido en la Europa occidental. Ni os cuento la situación que hay en la Europa central y oriental. O sea, la generalización del amianto en todo tipo de instalaciones de vivienda, de oficinas públicas, de granjas agrícolas, de industrias de todo tipo, bueno, es inmenso el problema. Por tanto, estamos ante un grave problema, como decía José Luis, de salud pública que debe ser afrontado. Y debe ser afrontado con decisiones políticas y con decisiones presupuestarias. Y esta es un poco la línea del dictamen que hicimos en el CES europeo. Bueno, el CES no os voy a explicar lo que es una cosa similar. El CES de España es una copia del CES europeo, del CES francés. Es una especie de... somos 350 miembros. Del tratado dice que somos la mitad que el Parlamento, representando a los 28, todavía está el Reino Unido, 28 Estados miembros. De España estamos 21, 7 de los sindicatos, 7 de los empresarios y 7 de otras organizaciones, de agricultores, consumidores, pescadores, etcétera. Y nuestro trabajo, nuestra función es consultiva. Hacemos dictámenes para el Parlamento y para el Consejo y la Comisión Europea. Dictámenes que la mayor parte son a petición de ellos, de las demás instituciones de la Comisión, pero también hacemos dictamen de iniciativa propia. Aproximadamente el 10% de los dictámenes, que son muchos, que son de 100, total unos 100, depende de qué años, por encima de casi 200 dictámenes al año, 100 y pico.
y de iniciativa pues son 20 aproximadamente, ¿no? Bueno, pues este dictamen es un dictamen de iniciativa del CES. Y el CES está organizado en plenario, en secciones temáticas, y aquí hay una sección específica, la Comisión Consultativa de las Transformaciones Industriales, que es cuando desapareció el Tratado CECA, que es el primer tratado de la construcción europea, de Europa del carbón y del acero. Cuando se creó el Tratado CECA, se creó un comité consultivo donde participaban los empresarios y los sindicatos. Entonces, cuando con el Tratado de Maastricht se puso en marcha ya la arquitectura de la nueva Unión Europea, todas las competencias del Tratado CECA se incorporaron al Tratado de la Unión y los sindicatos dijimos que no había que perder la experiencia de diálogo social que suponía la Comisión Consultiva del Tratado CECA. Por cierto, un miembro, José Luis Castro, que estuvo durante muchos años representando a comisiones obreras en el Tratado CECA, murió como consecuencia del amianto. Trabajaba en Altos Hornos de Vizcaya, algunos lo hemos conocido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hizo con la Comisión Consultiva de las Transformaciones? O sea, el Tratado Consultivo de la CECA se incorporó esas competencias al CES europeo y se creó esta sección no específica, la CCMI, Comisión Consultiva de las Mutaciones Industriales, que está especializada, esta sección, yo he formado parte durante 10 años de la misma, especializada en analizar las transformaciones industriales en la Europa. Esta es una sección que ha sido muy útil, sobre todo en los países que se incorporaron de la Europa central y oriental, para ir incorporando el acervo comunitario a su forma de organización de las relaciones laborales y también de la legislación social. Bien, el dictamen fue un grupo de estudio, el ponente fue un rumano, Plosteanu, y el coponente, un italiano, Enrico Giavillieri, un colega nuestro de los sindicatos italianos, y yo presidí las reuniones del grupo de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tanto el dictamen para el informe del Parlamento Europeo del 2013 y algo más desarrollado en nuestro dictamen del 2015 hacemos? Es una propuesta para erradicar el amianto en la Unión Europea. Y decimos que debe de ser un objetivo prioritario. Como se ha dicho, ¿qué está ocurriendo con el amianto? Primero, no se conoce qué es lo que existe. No se han hecho inventarios rigurosos para conocer la naturaleza del problema. Y lo que se ha detectado y se quita, no se destruye, se tira a los vertederos. Muchos de los vertederos de nuestro alrededor, vertederos donde se desean los escombros, están llenos de amianto, también de lindane y de otros muchos productos químicos. Pero bueno, pero fundamentalmente hoy estamos hablando del amianto. Y lo que decimos en nuestro dictamen, solamente os voy a dar, digamos, los mensajes más importantes, que hace falta una agenda a nivel nacional en cada Estado miembro y una agenda europea que coordine las agendas nacionales para eliminar el amianto. Como os podéis imaginar, estamos hablando de unas cosas que hay que hacer a lo largo de varios años, de muchos años, incluso de varias generaciones, porque no es un problema fácil de resolver, ¿no? Y en nuestro dictamen animamos a nosotros, a los agentes sociales, a los empresarios y a los sindicatos, además de a otros sectores que estén interesados, en poner en marcha, junto con las autoridades, planes de acción, planes de gestión para eliminar el amianto. Este es nuestro mensaje. Vamos a hablar de algunas cosas que se están haciendo en algunos Estados miembros.
En España, por ejemplo, se ha hecho, y yo conozco bien también en el País Vasco porque se ha desarrollado un poco más, planes de eficiencia energética de los edificios. Se están haciendo una especie de ITVs analizando cuál es la situación de los edificios. ¿Alguien sabe si en los protocolos de estos ITVs, de los edificios, incluye la detección del amianto? Pues no, en la mayor parte de los casos no se... Entonces se está desaprovechando una oportunidad en un plan general en relación con las edificaciones para poder, puesto que es en todos los edificios, entre arquitectos, aparejadores y operarios especializados, pudieran también hacer un inventario de los problemas que hay. En el mundo de los edificios, ya no hablemos de los buques, hablemos de las empresas, de las granjas agrícolas, de lo que aquí nos ocupa, de las escuelas, los colegios y las universidades. La mayor parte de las cosas que se construyeron y que están, edificios que se están utilizando, como se ha dicho, contienen muchos de ellos amianto. El país que ha hecho un plan general, un plan a nivel nacional, y lo ha dotado con recursos financieros, ha sido Polonia, que por cierto es de los lugares donde el riesgo es mayor. Pero bueno, similares a Polonia están las repúblicas bálticas, está Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, ya no digo Rumanía. Rumanía tiene unos problemas inmensos y de hecho el ponente de este dictamen era rumano, por eso. Es decir, pero Polonia, no este gobierno, esto se puso con el gobierno anterior, ha puesto en marcha un plan para erradicar el amianto antes del 2032. El Reino Unido ha puesto un plan para los colegios. Probablemente ya lo conocéis, pero hace unos años es el primer país que he visto yo, igual existen otros, que tiene un plan específico dirigido al ámbito de la enseñanza pública y privada. Antes se ha dicho pública y privada. Entonces, no sé exactamente cómo se está gestionando, pero por los documentos que he visto, ellos detectaron que el 80% de los colegios públicos y privados contienen amianto en el Reino Unido y por eso han desarrollado un plan y lo han dotado de financiación que se va desarrollando paulatinamente. Entonces, tomando estos ejemplos y otros, lo que proponemos es que la Unión Europea impulse y coordine con los Estados miembros una hoja de ruta para erradicar en unos años, que serán muchos, el amianto y la puesta en marcha también de planes específicos, como el del ámbito de la enseñanza o en otros ámbitos concretos. Y aquí hay un problema. La Unión Europea, ahora se está discutiendo el presupuesto para los próximos 5 años. Por cierto, la directora de presupuestos la estará nombrando la ministra de Economía del Gobierno de España ahora, en estos momentos. Y este debate de presupuestos luego se va a discutir, la primera discusión dentro de 15 días en el Consejo Europeo y luego en el Parlamento, en el CES europeo también será un dictamen. Entonces, tendremos que analizar la manera en que los fondos estructurales y de cohesión también pueden financiar estos planes nacionales, que en el caso de que se hagan, de erradicación del amianto. Es decir, Europa funciona siempre de esta manera. Las competencias son nacionales. La Comisión Europea coordina e impulsa y luego pone dinero para ayudar.
y como no pone todo el dinero, cofinancia, obliga también a los presupuestos del Estado y de las regiones a poner recursos para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de esta discusión llevarla al máximo nivel político. Y hay algo que proponemos a la Comisión también, es que intercambie, que conozca lo que se está haciendo en los 28 Estados miembros y los transmita a los demás para que se evalúen, se conozcan y se vean las experiencias que se pueden utilizar de unos países a otros. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos en vertederos? No. Yo no soy un técnico en estas cosas, pero dicen los expertos, algunos hablarán luego, que existen sistemas seguros y sostenibles para erradicar y destruir el amianto. Linternas de plasma, pirogasificación, etcétera. Cosas que los ingenieros y los químicos y los especialistas pueden conocer. Pero, claro, no hacemos nada, dejar el amianto, imaginemos que en toda nuestra generación eliminemos el amianto de todas las cosas que usamos y los lugares donde vivimos. Si la dejamos en los vertederos, estábamos dejando el problema para las siguientes generaciones. Entonces, también esta generación de tantos avances tecnológicos, tenemos que ser capaces de ir destruyendo y reciclando para que sea sostenible la gestión de estos residuos. Hablábamos antes de los edificios, lo que se deben aprovechar estas políticas de eficiencia energética para hacer inventarios y erradicar el asbestos. Y lo que es importante, en todos estos planes no se pueden poner en marcha si todas las partes que viven en estos entornos no participan. Por supuesto, las empresas, los trabajadores, los responsables de salud pública y específicamente de salud laboral, de la inspección de trabajo. Y cosas muy importantes, muchos arquitectos, muchos aparejadores no han tenido nunca un acercamiento crítico al uso de estos materiales. Entonces, ahí forma parte también de los planes educativos de las universidades que se acercan de otra manera, ¿no? No se puede destruir el amianto y reciclarlo si los trabajadores que se encargan de hacer esos trabajos no están formados. Pero no solamente desde el punto de vista que no conozcan sus riesgos para que no se mueran, que es por supuesto, sino para que lo hagan bien, para que no dejemos un problema para las generaciones futuras, ¿no? Los trabajadores tienen que estar debidamente protegidos, la formación de ellos es fundamental. Y también debemos también, como decimos en este último punto, incorporar a la legislación y a las políticas y a los reglamentos los conocimientos que se están viendo ya después de aprobar la directiva y después de aprobar los reglamentos y de transponer, como decía Pedro, a la legislación nacional. Es decir, hoy se sabe más que hace 10 años. Bueno, pues lo que se sabe más hay que incorporarlo. Y lo que dicen los expertos, que hay personas que estuvieron expuestas hace 20 y 30 años al amianto y que van a morir de ellos y que no lo saben, que no tienen ningún síntoma. Es decir, que el proceso es muy lento, hay un periodo de latencia muy lento y que, lógicamente, los médicos
no solamente los médicos de salud laboral, sino la medicina general, el médico de familia y los especialistas en el aparato respiratorio y en otros, no conocen, no han tenido formación y hacen diagnósticos incorrectos, y que con un diagnóstico correcto en su momento se podían evitar muchos problemas. Es imprescindible que cada Estado miembro registre todos los casos de enfermedades derivadas del amianto, y que la Unión Europea obliga a los Estados miembros a elaborar estos informes y que luego cada X tiempo emitan unos informes europeos, y también que se difundan las mejores prácticas, donde hay países que tanto a nivel de la gestión política del asunto, como a la gestión técnica de la eliminación de los residuos, como a la gestión financiera, como al tratamiento desde el punto de vista de la salud pública. Hay países que las cosas se hacen mejor que otras, que la Unión Europea pueda coordinar estas experiencias y las transmita a otros Estados miembros para que puedan ser útiles. Y, para terminar, debemos tener en cuenta el papel de las víctimas. En España, yo conozco muchos casos, he hablado antes de Castro, pero también puedo hablar de Ozkudun y de otras personas que han sido muy activas en amianto. Ha sido fundamentalmente porque hay organizaciones de víctimas que han dado la voz de alarma y que están contribuyendo a generar una conciencia social sobre la naturaleza del problema. Y luego tenemos ya problemas muy específicos. Claro, eso ya es legislación nacional, La Unión Europea solamente coordina la legislación en materia de seguros desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el mercado interior y algo con las finanzas públicas, con la seguridad de las aseguradoras, pero no con los aspectos técnicos que las compañías de seguro. Entonces, ¿cómo se valoran las enfermedades profesionales en relación con el amianto, los riesgos a terceros para las empresas y para los usuarios de estos productos? No está bien hecho en la mayor parte de las pólizas. Y luego, por supuesto, que hay que simplificar los reconocimientos de los problemas. Las personas que tienen un problema por las mutuas y las compañías aseguradoras deben reconocerse con prontitud. Lo he dicho antes, insisto, a una persona en un médico especialista le puede detectar, si hace bien ese análisis, que sus problemas derivan del amianto a tiempo, probablemente 15 años o 10 años antes de que surjan problemas irreversibles. Entonces, el papel de la atención a las víctimas y la modificación de las pólizas de las mutuas y el aseguramiento es fundamental. En conclusión, hace falta que la Unión Europea coordine planes nacionales y planes específicos, y que estos planes se hagan sobre nuevas bases, que se disponga de una financiación adecuada, que los sindicatos y los demás actores sociales formemos parte del marco de los acuerdos que a nivel nacional elaboran y gestionen estos programas, y que se tenga en cuenta que la eliminación del amianto no es solamente un problema de tirarlo en los vertederos, sino de resolver su maldad a tiempo para no dejarlo a las generaciones futuras. Muchas gracias.